Buenos días, que Dios les bendiga. Ya vamos a dar inicio a otra clase más de Escuela de Liberación, conociendo al enemigo. Hoy quiero llevarlo un poco a conocer el tema del día de reposo o el día sábado. ¿Cuál será realmente el día de reposo? Vamos a hablar principalmente sobre el sábado. Vamos a ver qué dicen algunas religiones, qué dice la Escritura y qué dice también Jesús y los discípulos sobre el día de reposo. ¿Cuál entonces será el día de reposo? Vamos a estar coordinando este tema a través de la palabra del Señor y que Dios nos siga bendiciendo en este día de hoy para así aprender más y tener más conocimiento. Vamos a la base de lleno, vamos al tema en Marcos capítulo 2, verso 27. Dice, también les dijo el sábado, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Ay, como que usted lo leyó y no entendía nada. Yo tampoco. Lo leo, no. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿Alguien entendió eso? Como que está medio como trabalengua, o qué quiso decir. Analicemos primeramente el sábado, de ahí nos vamos a entender más este tema. Cuando hablamos del sábado, sábado es la palabra que se utiliza como sabatón o sabat, pues, o el sabat, que es el día de reposo. Vamos por primera base a entender qué es el significado del sábado o el sabat. Ese es el tema que vamos hoy a escudriñar. Texto que dicen los adventistas. Veamos doctrina de los adventistas sobre el sábado. Dicen, se toman de este texto, Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel por 6 días. Hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces esta es la enseñanza de los adventistas, que los adventistas tienen otra postura sobre el día sábado. Y aquí se toman también y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado para Jehová. Y empiezan a leer también el verso 24, esto lo guardarán hasta mañana según lo que Moisés había mandado. 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. Y verso 26, 6 días lo recogeréis, más el séptimo día, en el día de reposo, en él se hallará. Aquí está hablando entonces un texto basado también en lo que es los adventistas. Los adventistas tienen una postura, hay una postura que es que sí hay que guardar el sábado y la otra es no. Pero vamos a analizar ambas posturas. Estos textos de los adventistas, ellos enseñan entonces claramente cuando dice el texto de Éxodo 20, verso 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces ellos manifiestan según Éxodo 20, verso 28, y están citas bíblicas. Ahí lo dice, pero vamos a analizar bien esos textos de la cita bíblica porque vamos a ver también qué pasa con la gracia. ¿Qué dice el texto de la gracia? Que la gracia es el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis. Porque aquí estamos leyendo texto del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía. Entonces aquí se está hablando de una ley. La ley era, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí donde los adventistas se toman de este pasaje que sí se tiene que cuidar o se tiene que hacer el día de reposo. La palabra Sabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo. Sabbat es reposo. Smith. Muchos hemos escuchado sobre este líder estadounidense, José Smith. Fue un líder religioso, fue el fundador del movimiento mormonista, de ahí donde se conoce como los mormones. Este hombre tuvo una revelación dada, José Smith, en el año 1831.
El Señor mandó a los miembros de la iglesia a ir a la casa de oración a ofrecer allí sus sacramentos, a descansar de sus obras y a rendir devociones al Altísimo. Este hombre también, líder religioso, comienza también a enseñar algo, y este tenía fundamentos religiosos, no era una persona que no sabía, tenía fundamentos, principios religiosos, porque él fue criado en un ambiente religioso, y ahí también tiene su postura de enseñar sobre el día sábado y mantener el día sábado en no hacer nada. Ahora, vinieron a él, a José Smith, ángeles, y le enseñaron un nuevo evangelio. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que recibimos nosotros, porque muchas veces nuestras emociones nos pueden engañar, y a la vez también, si nos engañan nuestras emociones, el enemigo también puede colocar una visión. Esto es importante, que esto es como parte de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, porque a veces pensamos que todo es de Dios, y no es así. Y usted dirá, pero que yo estaba en ayuno, se me manifestaron ángeles. Puede ser que sí, puede ser que no. A menos que una tenga una seguridad y un testimonio de eso. Pero cuando hablo de testimonio, no estoy hablando de tu área emocional. Porque tú en tu área emocional, tú te puedes emocionar, puedes creer, tú puedes ver, tú puedes traer una visión, puedes traer un éxito, pero es un problema emocional. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. José Smith vio ángeles y se le presentó y le presentaron a él un nuevo evangelio. Y en ese evangelio, ahí donde él empieza a creer que los ángeles que le hablaron a él, porque sí se le presentaron ángeles, pero no eran ángeles realmente que venían de Dios. Y Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es maldito. Entonces aquí nos está hablando claramente la escritura, en que a través de la palabra nos dice, si te presentare un ángel, ¿se fija? O sea, no porque se te presenta un ángel, va a tener que ser sí de Dios o sí de Dios. Puede ser el enemigo que también se vista como ángel de luz, o puede ser en un sueño, puede ser en una visión. Pero a veces nosotros, como no tenemos un claro discernimiento de eso, pensamos que todo es de Dios porque tú estás buscando de Dios. No, sencillamente es así. Tenemos caso también cuando oraba Gigi Ávila, que fue un gran predicador, ganó muchas almas, miles de almas. Él cuando oraba al Señor, y cuando oraba, no oraba solamente 24 horas, pasaba noches enteras, días enteras, en ayunos largos, y aún era atacado en las oraciones y en los ayunos por Satanás. Él menciona en sus muchos testimonios. ¿Se fija? Entonces a veces nosotros decimos, que yo estoy en ayuno, no voy a ser atacado. Llevo días, llevo consagrándome, hablo en lengua, profetizo, entonces no voy a ser atacado. No es así. No es así. Porque puede ser mayormente atacado cuando está en esa área. Se fija que a veces nosotros hacemos un misticismo, que yo estoy buscando de Dios, yo me estoy apartando, así que no voy a ser atacado. No es así. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque uso Biblia, uso palabra. Le pasó también a Jesús. Jesús, estando 40 días en ayuno, vino el enemigo y le empezó a tentar. ¿Se fija? Entonces, ahí donde caemos nosotros muchas veces en el misticismo, en nuestra mentalidad o nuestro área emocional, porque pensamos, no voy a ser atacado. Nadie dice eso. Y la escritura tampoco lo dice. Jesús mismo fue atacado cuando estaba en ayuno. Cuando estaba 40 días en ayuno, fue atacado, fue tentado, fue atribulado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nos cuidemos de lo que recibimos. José Smith tenía principios cristianos. No era una persona que no creía en el Señor, creía en Dios, tenía ambiente cristiano. Pero se le presentó un ángel y él creyó. Y ahí dice, si se le presentare un ángel y cual te anuncia otro evangelio, sea anatema. Y es más, dice, repito, Gálatas 1, 8, 9, el verso 9,
como antes había dicho, también lo repito, si alguno predica, mire qué interesante, si alguno predica un evangelio diferente, también sea anatema. O sea, son dos clases de anatema. Uno, si viene un ángel y presenta otro evangelio, ese ángel es un anatema, es un maldito. Dos, si viene una persona y predica un evangelio que no está escrito, no hay base bíblica, se forma secta. Y este predicador también puede ser un maldito. Y suena fuerte la palabra maldito, pero así lo dice la escritura. Entonces, ya con esto hay mucho que entrar para hablar, pero avancemos. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Spencer Kimball, nos advirtió que si lo único que hacemos es descansar sin hacer absolutamente nada, no estamos santificando el día de reposo, ya que para santificar el día es necesario tener pensamiento y hechos constructivos. Esto es lo que dice también en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como también lo hablamos de José de Smith, como hablamos también de los adventistas. Tienen su postura sobre el día sábado que tiene que hacer. Y aquí dice este hombre, uno de los líderes, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice, nos advirtió, o sea, está advirtiendo, cuídense, que si lo único que hacemos es descansar sin hacer absolutamente nada, ahí está, dice, lo que él quiere decir es que ese día no tienen que hacer nada, tienen que guardarlo como el día de reposo. Son tres posturas entonces que ya hemos visto de la Iglesia Adventista, el mormonismo, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el cual ellos enseñan claramente en que ese día se tiene que guardar. No se puede hacer absolutamente nada, no trabajar, no hacer nada, ni siquiera hacer trabajos forzados, muchas cosas que igual ellos tratan de no hacer. Sigamos un poco sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué hablamos de esto? Para tener base, para que usted diga, bueno, la Iglesia Adventista, la Iglesia Mormona, la Iglesia de los Santos del Último Día tienen su postura sobre el sábado, entonces usted también tiene que tener fundamento de esto. Para santificar el sábado, los adventistas se abstienen de diferentes funciones como actividades laborales también, o sea, no trabajan de cada día. Además, ellos evitan participar de otras formas de recreación seculares, como deportivas, como ir de compra, como estar viendo televisión. O sea, ese día lo hacen santo, digamos, el único día. Pero el otro día sí puede estar en la televisión, puede ir al parque, puede hacer muchas cosas o quizás pecar. Se fija que a veces se cae también un extremismo, pero vamos, estamos analizando. Entonces esta es la postura también de los adventistas, que ese día no hacen nada, lo único que hacen es comer solamente y estar tranquilos y estar en sus pensamientos con Dios. No hacen actividades laborales, no hacen también deportes, no van de compras, menos ven televisión. O sea, el día sábado no ven televisión, pero los otros 6 días sí ven televisión. Sigamos. ¿Qué dice la página de los adventistas sobre el día sábado? Esta es una página oficial de la Iglesia Adventista y vamos a ver la observancia del día sábado que ellos dicen que tiene que respetarse. En su página dicen lo siguiente: en los principios de teología de la observancia del sábado para los adventistas. Voy a leer solamente algunas partes. Ellas mismas dicen que la naturaleza y propósito del sábado, el origen del sábado se encuentra en la misma creación. El sábado tiene significado como señal perpetua entre Dios y el pueblo, y ahí menciono varios textos bíblicos, los que leímos anteriormente, Éxodo, está Ezequiel, y ellos enseñan esto. La unicidad también del sábado. El sábado es una ocasión especial para adorar a Dios el Creador. La unicidad del sábado, 3. La unicidad es que está arraigada a la creación de Dios, por lo tanto sus privilegios, deberes son obligatorios para todas las naciones, sectores y de toda clase. 4. Tiempo de duración del sábado. El sábado comienza al final del sexto día de la semana y durará un día de tarde a tarde, según Génesis 1, Marcos 1, 32. Claro, usan base bíblica. Ellos son lectores también. Aquí entonces estamos viendo las posturas del día sábado. Ya vamos a ver
qué dice la Escritura, qué dice Jesús, qué dicen los discípulos. Pero es importante saber quiénes son los que enseñan sobre el día sábado. Aquí tenemos más posturas también de ellos, los principios de orientadores de la observancia del día sábado, en que es una ley, y ahí están todos los textos bíblicos. Ellos tienen una ley en que se tienen que respetar, y claro, utilizan bastante Biblia sobre el día sábado, el cual gran parte de los textos son del Antiguo Testamento. El día de reposo, el sábado, santificado, bendecido por Dios de la creación en el cuarto mandamiento. Esta es la página de los adventistas. El día domingo, ordenado por el emperador Constantino como el día de descanso en el año 321. Esto es lo que hablan los adventistas. Y colocan base bíblica, hasta colocan historia, ahí colocan una Constantino. Y ahí comienza entonces su creencia, y ellos el día sábado lo guardan porque ellos tienen su base bíblica, que sí son bases bíblicas, pero vamos a analizar si realmente qué dijo el Señor, qué dicen la palabra del Señor más sobre este tema. Por eso que un tema siempre tenemos que argumentarlo más para dar más entendimiento a lo que quieren decir. Hay un texto clave en Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9. Leamos el Hebreos 4, 8. Dice, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Escuchen esto. Dice Josué en la carta de Hebreos 4:8, porque si Josué le hubiera dado el reposo, ¿cuál es el día de reposo entonces? Según lo que hemos escuchado, sábado. Entonces lo que está diciendo, porque Josué les dio un día de reposo, o sea, está diciendo si hay un día de reposo, pero dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Lo que está diciendo, sí, hay un día de reposo, pero también hay otro día. Y vamos a analizar bien el texto del día de reposo, porque nosotros al hablar del día de reposo, ahí Josué dice, también hay otro día. Vamos a analizar ese texto. Ahora, versión Torres Amad dice lo siguiente, luego le resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. O sea, para el verdadero pueblo de Dios, el sábado. Otro dato también. Sigamos hablando. Por tanto, Valera, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo que está diciendo ahí entonces claramente es que Josué advirtió en su carta, cuando empieza a hablar este texto, también que lo menciona Hebreo, que él dice, habla de un día de reposo. Y dice también, habla también, él no hablaría de otro día. Está hablando del día sábado, pero también dice que él hablaría después de otro día. Mantengan ese otro día, porque lo vamos también a analizar. Versión Cadot, porque si Joshua le hubiera dado reposo, Yahweh no hablaría después de otro día. Mire qué interesante. Aquí como que ya también está más argumentando que sí dice, versión K2, original, porque si Yahshua le hubiera dado el reposo, o sea, el sábado, Yahweh no hablaría de otro día. O sea, sí está el día sábado, pero también hay otro día. Y ya usted sabe cuál es el otro día, ¿cierto? Ok. ¿Por qué Cristo guardó el día sábado? Analicemos eso también. Porque fue el único en que cumplió la ley. Él vino a cumplir también la ley, a pesar de que habían cosas que estaban abolidas. Cristo descansó el sábado porque se cumplió la ley, pero cuando Él muere y cuando Él resucita, comienza el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento es el otro día. Lo digo de nuevo. Jesucristo guardó el día sábado porque Él respetó la ley. Él no vino hay cosas que sí fueron abolidas, pero Él trató de guardar la ley. Y el sábado lo guardó. Mantengan esto. Guardó la ley. Pero cuando Cristo muere y cuando Él resucita, comienza
un nuevo testamento. Comienza el otro día. Recuerde que la carta de Hebreo decía que guardaban el día de reposo, guardaban el sábado, pero también dice que vendría otro día, o sea, están hablando que también hay otro día, que también comienza algo a suceder el otro día. Y en lo que menciona también a través de la escritura, ahí está el texto para que lo analicemos bien. Porque si Josué le hubiera dado el día de reposo, no hablaría de otro día. O sea, Josué también está hablando de otro día. Por algo está mencionando este pasaje. ¿Cuál es el otro día entonces después del sábado? Domingo. Comienza un día domingo. Ese es el otro día. Veamos Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Mire cómo dice ahí. No digo no. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley. ¿Cuál era la ley? En este caso, guardar el sábado. Pero aquí dice, habéis muerto a la ley. O sea, ¿la ley de qué? Del sábado. Mediante el cuerpo de Jesucristo, cuando Él fue flagelado, para que seáis de otro. ¿Qué está hablando? Del otro día. No sé si están agarrándola bien. Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto de Dios. Lo que está diciendo aquí, más claro este texto que está hablando claramente, dice, ustedes habéis recibido el día sábado por la ley. Habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. ¿Cuál era la ley? Guarden el día sábado. Pero con la muerte de Jesucristo y resurrección, para que seáis de otro. Cuando dice para que seáis de otro, quiere decir para que seáis de otro día. Antes de que Cristo muera, los discípulos se reunían los sábados, porque era una ley. Cuando Cristo muere, se empiezan a reunir los domingos. Eso es lo que quieren decir todos los otros textos, lo que hablaba Josué de otro día, lo que hablaba Jesús de otro día, lo que habla Romano, que hay un día y otro día, para que seáis, dice, para que seáis de otro. No está diciendo para que seáis de otra persona, para que seáis de otro día, porque aquí está hablando de la ley del sábado. Esa era la ley. La ley era drástica, tenían que cumplir. Pero después, esto es interesante porque Jesús respetó, cuando estuvo con los discípulos, se juntaba, estaba con ellos, respetaban el sábado, y antes de que Cristo muriera, los discípulos se reunían siempre los sábados. Siempre se reunieron los sábados, porque era la ley. No había otro día todavía, pero el Señor después empieza a hablar de otro día. Y el otro día es después que Cristo resucitó, siempre comienzan a reunirse, no los sábados, sino los domingos. Y lo vamos a ver bíblicamente más este texto. Entonces, con la muerte de Jesucristo, del día sábado, ya cambia un poco el panorama. Ya recuerde que siempre los discípulos se juntaban en la casa, hacían sus actividades, salían o no salían, y el día sábado lo guardaban como una ley, porque la ley era guardarlo, la ley era el sábado, era una orden de la ley del Antiguo Testamento. Pero hoy que estamos en la gracia, es el otro día. Lo mencionó Josué, lo mencionó la carta de Romanos, lo mencionaron otros libros que dice que hay otro día. Guardaban el día sábado, pero también vendría otro día. ¿Cuál es el otro día que vendría? Cuando Cristo resucitó, ahí pasó a ser el día domingo como el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana no es lunes. El primer día de la semana es el domingo. Ahí comienza, según el calendario judío. Nosotros vemos el calendario gregoriano, lunes, martes, miércoles, pensamos que el primer día de la semana es el lunes, pero es en el calendario que tenemos ahora, en el calendario gregoriano. Pero el primer día del pueblo de Israel, los judíos, es el día domingo. Por algo se toma el día domingo como el día del Señor. Lo vamos a analizar también con base bíblica. El primer día de la semana entonces es domingo. Juan capítulo 20, verso 1.
el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, María Magdalena, cuando va a ver a la tumba de Jesús, se encuentra que la piedra del sepulcro estaba quitada. ¿En qué día sucedió eso? ¿En el sábado? No, en el domingo. Y ahí dice el primer día de la semana. Se fija, ahí le estoy dando la base de que no es el lunes, martes, o el del calendario que tenemos ahora, que el lunes es el primer día de la semana. El primer día de la semana judío es, el calendario hebreo, es el día domingo. El primer día, recuerde que el Señor resucitó el domingo. Por eso ahí habla el primer día. Entonces, cuando llega María Magdalena, que fue de muy de mañana y todavía estaba ya hasta oscuro, se encontró en que la piedra era quitada. Y eso sucedió el día domingo, el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Juan 20:19, estando las puertas cerradas, mire lo que sucedió cuando resucitó. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas bien cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, porque era tiempo de persecución. Jesús lo habían matado, lo habían crucificado, lo habían dejado en la tumba. Entonces los discípulos empezó una persecución. Los discípulos en este caso estaban escondidos aquí por miedo a los judíos, por miedo a los romanos. Y dice que en ese día, en el primer día de la semana, estando las puertas bien cerradas de aquel lugar, los discípulos que estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, pasa a vosotros. Imagínense que la cara que deben haber tenido los discípulos, porque ellos estaban con miedo, estaban asustados. Ahí dice, estaban por miedo de los judíos, o sea, porque era tiempo de persecución. Y Jesús como que no le ayudó mucho a tener menos miedo. Yo creo que cuando se aparece Jesús y ni siquiera golpeó, traspasó las puertas y estaban las puertas bien cerradas. Entonces no le ayudó mucho, quedaron como más asustados. Pero ahí dice claramente el primer día de la semana. Se fija que antes se reunían los discípulos el día sábado, pero después con la muerte de Cristo ya jamás se empiezan a reunir el día sábado. Comienza el día domingo y comienza también que Él resucitó el día domingo. Y el primer día de la semana se le aparece a su discípulo el día domingo. Entonces, el primer día de la semana ya lo vimos que es domingo. No hay ninguna otra cita que después de Cristo que resucita, los discípulos se siguen congregando el día sábado. No hay una cita en que diga después de Cristo. Antes sí. Antes vamos a encontrar varios textos donde se juntaban Jesús con los discípulos y ellos el día sábado se juntaban. Pero después que resucitó Cristo, ya no se empiezan a juntar más el día sábado, sino lo hacen el día domingo. Por eso que el mismo resucita el día domingo. Y el mismo domingo también se le aparece a sus discípulos. Son las bases bíblicas. Las puertas estaban bien cerradas. Jesús se le aparece en medio, le dice, pasa a vosotros, le dice el día domingo. Vamos a Juan capítulo 20, verso 26. 8 días después del domingo, aparece otra vez en domingo, 8 días, cuando ellos estaban, los discípulos, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas también, menciona ahí otra vez, aclara lo mismo, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros, el mismo texto anterior, donde menciona aquí ya el libro de Juan, también lo menciona 8 días después, contando ya de los días pasados, comienza entonces el día domingo. ¿Por qué? Porque ahí cambia ya de juntarse el sábado y comienza el domingo. Y se puso en medio y otra vez le dijo, pasa a vosotros. Y mire qué interesante, que tampoco lo regañó a los discípulos. Recuerden que siempre se juntaban los días sábados, era como una ley. Pero cuando los vio reunidos los días domingos, Jesús no lo regañó, no le dijo, ¿por qué ustedes están reunidos el día domingo si tienen que reunirse el día sábado? No lo regañó,
Antes lo hacían. O sea, la ley de los judíos era juntarse los sábados, pero después de la muerte de Jesucristo aparece otro día, lo que menciona Josué, lo que menciona la carta de los romanos. Ese otro día es el día domingo. Importante todos estos datos, todos estos antecedentes para tener base y también base bíblica de todo lo que usted enseña y también para argumentar también cuán importante es que todo lo que se haga de otro día que menciona la Escritura ya habla la importancia que ahora ya no se le da al sábado, que es importante todos los días, pero hay un día especial que se le da una mayor importancia, el día en que el Señor resucitó, que es el otro día. El otro día del sábado es domingo. Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, se fija que ahí continuaron juntándose otra vez el día domingo. Antes lo hacían el sábado, ahora ya después de Cristo que resucitó, no se volvieron a juntar más los días sábados, siempre lo hacían los días domingos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, aquí Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Se fija que aquí estamos ya con Pablo. Recuerde que Pablo no conoció a Cristo. Y aquí Pablo menciona que se siguen juntando los discípulos, los apóstoles lo hicieron, y también los nuevos apóstoles, y también los nuevos creyentes, continuaron haciendo lo que hacían los discípulos después de la muerte de Jesucristo, juntándose el domingo. Por eso dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ahí Pablo iba a hacer a partir del pan, a hacer el impartimiento del pan, y ahí lo hizo el día domingo. Entonces, qué importante es entender de que a través de lo que hoy podemos nosotros dar a entender a través de la palabra, hay muchas cosas que quizás ya para nosotros quedan un poco abolidas. Quizás el pueblo de Jerusalén, ellos quizás le demandan todo esto, pero aún así la Escritura ya estamos viendo base bíblica en que comienza el día de la semana, el día domingo. Cambia ya un poco la ley que tendría que ser sábado, cambia al otro día, lo menciona Josué, lo menciona la carta a los romanos, nos habla de otro día, o sea, es evidente de que ya el sábado termina, pero ahora comienza otro día, o sea, se le da el sábado como que terminó su ciclo y ahora comienza un nuevo ciclo con la resurrección de Cristo, comienza el domingo como el día del Señor. Cada primer día, ahora vamos a Corintios, 1 Corintios 6:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo sigue enseñando. Y mire que volvemos nuevamente, el primer día de la semana, o sea, siempre se siguieron juntando Pablo con sus discípulos y Jesús también con sus discípulos. Después los discípulos siempre se juntaron el día domingo. Luego aquí tenemos a Pablo. Recuerde que Pablo no conoció a Jesús, pero era otra etapa y aún él mantiene el día en que se siguieron juntando los discípulos, el día domingo. Y aquí hablaban de la ofrenda y ahí hablaban del juntarse, que cuando era el primer día de la semana. Ahí practicaban, ahí oraban, ahí se juntaban, ahí recogían ofrenda o no recogían ofrenda, porque era un primer día de la semana. Antes de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, se recogían las ofrendas el día sábado. Importante eso, el día sábado, porque se reunían los sábados. Pero con la resurrección de Cristo lo guardaron para el día domingo. Por eso ahí habla, cuando llegue no se recogerán entonces ofrendas. O sea, Pablo está diciendo, antes se juntaban los días sábados y se recogían ofrendas. Y Pablo dice, cuando yo llegue no van a recoger ofrendas. Pero eso no significa que no lo hacían, Pero Pablo expresa, cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Lo está diciendo, no lo vamos a hacer por esta ocasión. Pero se fija que ya lo estaban haciendo el día domingo. Pero antes la ofrenda la hacían el día sábado. Hay otra base bíblica más también sobre el día de reposo que cambia un poco el parecer. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto es lo que menciona Juan en la isla de Patmos, cuando vio la revelación de Apocalipsis. Él dice,
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál será el día del Señor? Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. ¿Qué dice la versión BLS? Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Se fija que Juan empieza a hablar en la Valera y la Valera le dice el día del Señor. Pero vemos otra versión y dice el domingo. O sea, Juan fue llevado en el Espíritu el domingo. Se fija por qué le dan ahora, después de la muerte de Jesucristo, tanta importancia a lo que es el día domingo, porque es lo que menciona Josué, Romano, hay otro día. Antes era el sábado, se recogían ofrendas, pero eso se terminaba porque venía otro día. Y de ahí los discípulos hasta el día de hoy, bueno, hasta los que mantienen la escritura, se siguen contando el día domingo. Y para nosotros, entonces, el día domingo es el día del Señor. Qué bonito todo lo que hoy podemos nosotros también aprender y escudriñar, porque muchas personas a ustedes le van a mostrar Biblia, le van a mostrar muchos textos que ya aquí están en este libro, de que sí hay que guardar el sábado. Lo menciona Éxodo, lo menciona muchas cartas y algunos pasajes también de nuevo, pero que dan otro antecedente. Y claro, te van a mostrar Biblia, pero veamos también qué dice de los textos, que esos textos en el Nuevo Testamento eran antes de que Cristo muriera. Antes siempre se reunían los días sábados. Después de la muerte de Cristo jamás se juntaron el día sábado. Y recuerde que cuando los discípulos estaban reunidos, no fue el día sábado, era el día domingo. Ahí estaban. Y cuando Jesús vino ese mismo día domingo y pasó las puertas, no lo regañó, no le dijo, pero ¿por qué están ustedes aquí juntados el día domingo? Sino lo dejó porque ahí comienza el otro día. Si no, Jesús hubiera resucitado el día sábado. ¿Por qué no resucitó el día sábado? Volvemos a los textos, porque ya muere un sábado y comienza otro día. O sea, de ahí el otro día se le da mayor importancia. Ya le he estado dando bastante argumento. También Juan en la ida de Patmos fue llevado en el Espíritu al tercer cielo y lo hizo no el día sábado. Porque si fuera ley, Dios no se hubiera contradecido. Si la ley se respetaba tanto, ¿por qué el Señor permitió que ese día domingo lo llevara? ¿Y por qué no lo llevó el día sábado, que supuestamente tendría que ser el sábado, el día del Señor? Lo que mencionan las otras religiones. Importante analizar ese dato. La versión EUSA dice: caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta. Ahí tenemos entonces las versiones que también lo menciona la Valera, porque ahí le mostré Valera 1960, el día del Señor, pero el día del Señor es el día domingo. Le da una importancia también a esto. Apocalipsis 1:10, pero estamos analizando ahora la versión TLA. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí volvemos a otra base bíblica más, en que Juan fue llevado al tercer día, no el día sábado, que supuestamente es el día del Señor, sino que es el día domingo, es el otro día. Antes era el sábado, pero también hablaron que venía otro día. ¿Cuándo comenzó el otro día? Cuando resucitó Cristo, comenzó otro día, día domingo. Mire qué bonito todo esto. Ahora, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Colosense, Pablo empieza a escribir a la iglesia de Colosa y le empieza a dar instrucciones y le empieza a escribir a ellos. Y él dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Pablo ahí como que está hablando, ¿por qué? Porque eran tantas las personas que le decían, no, que tienen que guardar el día sábado tienen que guardarlo. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Colosa y le dice que nadie puede juzgarlo por comida, nadie puede juzgarlo por bebida, nadie puede juzgarlo por la fiesta de la luna o días de reposo. Y día de reposo que es sábado. Lo que estaba diciendo ahí, que ya los discípulos eran atacados porque se siguieron juntando, y Pablo también se siguió juntando los días domingos.
Y algunos le reprochaban, le decían, pero ustedes, ¿por qué se juntan los domingos? Pablo, ¿por qué te juntan los domingos si es el día sábado? Y ahí Pablo escribe a la iglesia en Colosa, nadie tiene que juzgarlo por el día de reposo, porque quizás ellos no estaban entendiendo de cuando resucita Jesucristo. Y la versión Ausejo dice, así pues que nadie os critique en asuntos de comida, de bebida o propósito a una fiesta o de alguna luna nueva o de un sábado. Ahí está más claro también lo que le estoy diciendo. Porque la gente de la iglesia en Colosa eran criticados porque se estaban juntando los domingos. Y como ellos mantenían la ley todavía del día sábado, le decía, ¿por qué ustedes se juntan los días domingos? Si la ley es el día sábado. Y Pablo le enseña a ellos, a la iglesia de Colosa, le dice, tranquilo, ustedes no se preocupen. Si ellos quieren juntarse el día sábado, que lo hagan, pero nadie puede criticarlo ni por comida, ni por bebida, ni por una fiesta, ni tampoco por un día sábado de día de reposo. Interesante todo eso. Nadie te juzgue por comida o bebida o una fiesta, ni por el sábado. Aquí esto lo menciona también el mismo texto. El cual asimismo, Corintios 3:6, segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. O sea, ahora hay un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este pasaje es importante entenderlo, porque aquí quiero un poquitito analizar este texto, porque muchas personas dicen, no lea mucho, no estudie mucho porque la letra mata. Ese es un texto fuera de contexto y lo hacen doctrina. Me tocó ministrar, fui al sur de Chile, y estando en Río Bueno, en una iglesia, se acercan personas, porque tenía amigos de ahí donde yo nací, se acerca un amigo junto con su familia y me empiezan a preguntar cosas de la palabra del Señor y yo le empiezo a responder y mientras le estaba respondiendo se acerca otro y empieza a escuchar y de repente no me di cuenta, había varias personas, había muchas personas al lado escuchando lo que me hacían preguntas, yo le hablaba de la escritura y todo lo que el Señor me entregaba y le estaba dando a conocer. Y de repente el hermano le pregunta al pastor, le dice, pastor, mire qué interesante ¿qué piensa usted? Ah, no sé, dijo el pastor, porque la mucha letra mata. Yo dije, al Señor te reprenda. Pero mire cómo usan textos fuera de contexto, por eso que ese texto que leí ahora no quiere decir no estudies, al contrario, estudia para no ser ignorante. No dejé de escudriñar las escrituras. No hay que dejar de hacerlo, hay que escudriñar la escritura porque en ella hay vida. Hay que conocer al enemigo, hay que estudiar, hay que leer la palabra. ¿Qué dice la palabra? Inquirid en ella. Así dice, inquirid en ella, en la Biblia, inquirir en ella. ¿Qué significa inquirir? Investigar. Significa aprender. Y por eso es que muchos no estudian más, por eso son ignorantes. Y ahí aplica Oseas 4:6. Entonces, son ignorantes y colocan más encima. No quieren leer, no quieren estudiar, por eso no saben todo lo que un día tú estás aprendiendo. Por eso que mucha gente no sabe porque sus líderes, sus pastores no estudian. ¿Por qué? Porque están dados a la ociosidad y no están haciendo lo que es la palabra del Señor y la ignorancia es un pecado. Es mayor pecado todavía que un pecado que quizás te alarmes. Y aquí dice claramente, asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra. O sea, cuando Pablo está diciendo que la letra mata, está diciendo el Antiguo Testamento, la ley mata, pero ahora viene el Espíritu, el nuevo pacto, que ese nuevo pacto vivifica. ¿Se fija? Cuando Pablo entonces está hablando de la letra mata, está hablando de la ley. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, no estudies porque la letra mata. ¿Se fija cómo usamos nosotros, cómo el enemigo, hermano, usa personas, a ministros, a pastores, a iglesia, a hermanos que dicen, no estudio mucho, no lea mucho la palabra, no te metas mucho ahí porque dice la palabra en Corintios, 2 de Corintios 3:6, que la letra mata. ¿Cómo el enemigo, hermano, toma estos textos para hacerlo a ellos ignorantes? Que Dios tenga misericordia. Pero ya más o menos ahí aprendieron algo también. Entonces, estamos ya terminando. Si el ministro si en el ministerio, lo que dice Corintios, 2 de Corintios 3:7, y si el misterio de muerte grabado con letras, ¿se fija?
el misterio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí está hablando, en 2 de Corintios, lo menciona nuevamente Pablo, dice, y si el misterio de muerte grabado con letra, o sea, ¿cuál es el misterio de letra con muerte? Lo que hablaba anteriormente, la letra mata, o sea, hay leyes que quedaron abolidas, que quedaron disueltas. ¿Por qué? Porque vino otro día. El Antiguo Testamento era un día. El Antiguo Testamento era que tenían que respetarse el día sábado, pero venía otro día. No se podía venir ese otro día hasta que Cristo resucitara. Resucita Cristo y pasamos ya del Antiguo, pasamos al otro día que es la gracia, el Nuevo Testamento. Miren qué bonito todo eso, porque ahí podemos entender el otro día. Y 2 de Corintios 3:8 dice, la letra fue en piedra. Y dice el misterio de la muerte grabado de piedra. O sea, ¿qué fue grabado en piedra? Muchas cosas del Antiguo Testamento que es la ley. Verso 9. Porque si el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Lo que está diciendo, si el misterio de condenación fue con gloria, o sea, si en la ley de muerte hubo gloria, cuánto más en la gracia habrá mayor justificación y mayor gloria. Ahí está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. El misterio de la condenación fue entonces, o sea, pasado. Ya eso sucedió. ¿Cuál es el misterio entonces de la condenación? Lo menciona el versión Torres Amat. Estamos en 2 de Corintios 3:9. Porque el misterio de la ley antigua, ¿se fija? Porque el misterio de la ley antigua, no obstante que era ocasión de condenación, fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Se ha estado hablando que había un misterio de la ley antigua, Antiguo Testamento, pero ahora viene mayor gloria del ministerio de la justificación. ¿Por qué justificación? Porque fuimos justificados por Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él vino acá y ahí comienza el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Vamos al verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso al respecto en comparación con la gloria más inminente. O sea, está diciendo, si en el Antiguo Testamento fue glorioso, no es glorioso en este respecto. O sea, hay una gloria aún mayor todavía que se va a establecer. Veamos el verso 11. Lo que fue glorioso ya no es glorioso, porque lo que parece que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando entonces que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo día, y ahí dice, quizás fue glorioso, pero no fue tan glorioso, porque ahora viene algo sí glorioso, nuevo pacto, otro día. Verso 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Qué importante entonces entender todo lo que hoy estamos escudriñando a través de la palabra del Señor, porque esto nos ayuda mucho a entender más los principios. Vamos al verso 13, estamos en 2 de Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Se fija? Moisés, lo que él dijo, lo de la ley o muchas cosas que estaban en la ley, estaba a punto de ser abolido. Abolido es la ley. Lo menciona esto, y imagínense que estamos hablando en el Nuevo Testamento, está hablando ya del Antiguo, que hay muchas cosas que fueron abolidas. Vamos al verso 14. Un velo porque no veían lo que tenían que ser abolido, pero el entendimiento que ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Se fija?
Aquí está hablando nuevamente del antiguo pacto. Hay gente que todavía están con ese velo, no pueden ver lo que les fue quitado, dice. ¿Cuándo? Por Cristo, o sea, cuando llegó Cristo. Mucha base bíblica. Y seguimos en el verso 15. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque mantienen la ley. Hay muchas cosas de la ley que fueron abolidas. Ejemplo, el caso de las comidas. También fue abolida, porque antiguamente, según Levíticos, también decía que no se tenía que comer corderos, de cerdo, chancho, no se tenía que comer ningún animal con pezuña. Todo eso era ley. Pero viene Cristo y aboga esa ley, o es abolida esa ley, y ahora dice, a Pedro le dijo, Pedro, mate y come. Y Pedro dijo, pero esto, Señor, es inmundo, ¿cómo puedo comer esto? Y le dijo, mate y come, lo que yo he santificado, lo que yo he bendecido, o sea, mate y come. Y Pedro estaba ahí en un conflicto con el Antiguo Testamento, con Moisés, de la ley de Moisés, que decía, no puedes comer ningún animal con pezuña. Y cuando él vio el lienzo y animal y dijo al Señor, mate y come, él no quería, porque estaba en la ley. Lo que quiere decir que ahora sí se puede comer. ¿Por qué? Porque es abolida la ley. Verso 16, seguimos en 2 de Corintios 3, verso 16. Pero cuando se convertían al Señor, el velo es quitado. Cuando se conviertan. Mire qué interesante. O sea, para tú ver el nuevo día, tienes que convertirte. Si tú todavía estás pensando que estás en el día sábado, no te has convertido. Y ahí lo dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Por qué la gente a veces leen cosas y dicen cosas y practican cosas que no están en la Escritura? Porque tienen un velo. Todavía mantienen el día sábado, tienen un velo. El Señor dijo, ese velo ya no está, fue quitado con Cristo el Señor. Vamos al verso 17. Porque el Señor en el Espíritu es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuándo hay libertad? Cuando es quitado el velo. Cuando se deja ya de hacer el pacto, la ley, la que mataba, la letra mata, más el Espíritu vivifica, el nuevo pacto. Y el verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Cambia mucho la faceta ahora del sábado hacia el domingo. Por eso es que el día domingo hay muchas bendiciones, mayor bendición que el sábado. Si el sábado en la ley era glorioso, eso ya terminó. Ya no es glorioso, dice la Escritura, lo leímos con texto bíblico, sino ahora es glorioso el día del Señor. Ahí es donde fue quitado el día del sábado del velo y ahora comienza un nuevo día que es el día del Señor. Por eso es que hay un día del Señor. Hay un día en que el Señor nos bendice. Qué importante entender todos estos versículos, ya que en el Nuevo Testamento no hay ningún otro versículo donde después de la resurrección de Cristo se guardó el día sábado, sino que se guardó el día domingo. Y ya estamos casi terminando. Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Miren lo que está hablando en el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta. No me traigáis más ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo. En convocación a asamblea no puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Ahí incluso está hasta el día sábado. O sea, está diciendo, si era tanto el día sábado respetado en la ley, ¿por qué Isaías dice, no, el día sábado ya no lo hagan? No me traigan la ofrenda, no hagan incienso, no vean lo de la luna nueva y el día de reposo tampoco. Interesante que alguien del Antiguo Testamento ya estaba volviendo sin que Cristo llegara todavía. Importante eso, dato también. ¿Y qué dice la versión Jerusalén? Para aclarar más ese texto de Valera. No sigáis trayendo oblación vana, o sea, ofrenda. El humo del incienso no me resulta, dice, detestable. Luna nueva, sábado, convocatoria, no tolero más falsedad y solemnidad. Mire qué importante eso, porque estaba diciendo, ustedes hacen el día sábado, pero ustedes son hipócritas, ustedes son falsos, respetan el día sábado, pero son falsos, siguen haciendo lo malo.
Y lo hace con mucha solemnidad, guardando la ofrenda, guardando la luna nueva, guardando el día sábado. Lo hacen con mucha solemnidad, pero ustedes son hipócritas, ustedes son falsos, porque siguen haciendo lo malo, siguen pecando. Por esta razón, Isaías dice, el sábado ustedes no lo respetan. Así que ustedes son hipócritas, no respeten el día sábado, le dijo. Aleluya. Ahora, algunos adventistas citaron cuando Pablo, esto manténgalo también, citaron porque Pablo fue a la sinagoga a predicar el día sábado. Y sí, ¿verdad? Porque los judíos, ¿qué hacían? Los judíos seguían juntándose el día sábado, pero los domingos se juntaban los discípulos. Si Pablo hubiera ido el día domingo, no encuentra a nadie. Miren qué interesante todo eso, porque también se toman este texto de Pablo en Hechos capítulo 17, y ahí dice claramente, pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y las sinagogas de los judíos se juntaban el día sábado. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Por qué acostumbraba? Porque ellos sabía que ellos se juntaban el día domingo, el día sábado, y Pablo fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, fue 3 días sábado. Y estuvo enseñando, y estuvo predicando, y ahí están los textos, lo que él predicaba, lo que él enseñaba, pero fue a predicar a los judíos los días sábados. ¿Por qué fue a predicar a la sinagoga los días sábados? Porque ellos mantenían la ley. Porque si Pablo va a predicar el día domingo, no encuentra a nadie. Mire qué interesante todo eso. Avanzo, ya me queda poco, manténgase. Ahí Pablo y Silas en Berea. Hechos capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, se encontraron en la sinagoga de los judíos. Y ahí estaban los nobles, estaban los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra de Dios a través de lo que te estaba dando. Pero Pablo fue el día sábado en la sinagoga porque, vuelvo al punto, los judíos seguían manteniendo el día sábado. O sea, seguían haciendo la ley. Pero con Cristo ya no se juntaron más los discípulos el día sábado, se siguen juntando el día domingo. Por eso que Pablo también, él se sigue juntando el día domingo. Pero como los judíos mantenían la ley y lo invitaron a él a predicar, claro, él tenía que ir a predicar el día sábado, porque ahí lo iba a encontrar, porque practicaban la ley. Y los últimos textos, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entre la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Aquí nuevamente habla en que él vino el día sábado. Versión va, dice, fue a Nazaret, donde se había criado un sábado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a hacer o a leer la escritura. La costumbre judía era seguir siendo el día sábado, por eso es que Jesús cumplió la ley. Porque Jesús dice que también, como Pablo fue el día sábado, Pablo fue a predicar el día sábado porque era la ley, y Jesús también fue el día sábado a enseñar, porque también los judíos, los que practicaban la ley, seguían juntándose el día sábado. Y el verso 17 de Lucas, así le dio el libro de los profetas Isaías, habiendo abierto el libro y hallado en el lugar donde estaba escrito. Fue y predicó el día sábado. Entonces, todos estos textos no hablan de que fue abolido. Lucas 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí fue cuando el Señor lo presentaron. Cumplieron los días de la purificación. Jesús cumplió la ley. Entonces, si usted quiere seguir cumpliendo la ley del sábado, también usted tiene que ser judío. Cumplir toda la Torá y tiene que circuncidarse. Y tiene que hacer muchas cosas. O sea, va a seguir el Antiguo Testamento. Jesús fue circuncidado. Los católicos se circuncidan. Los evangélicos se circuncidan. Los adventistas se circuncidan. Se fija que ya con eso ya hay mucho problema. Porque para los que tenían que cumplir el día sábado eran para los judíos y tenían que estar circuncidados. Pero hoy los adventistas, los católicos, los que guardan, los mormones, los adventistas, muchos guardan el día sábado,
no son judíos, ni tampoco están circuncidados. ¿Se fija? Entonces guardan el día como sábado, pero no son judíos, son más judíos, y tampoco están circuncidados. Se fija que como a la gente en ignorancia o en cosas colocan a áreas que no son así. ¿Qué dice Hebreos 4:8? Porque si Josué, y termino con esto, le hubiera dado el día de reposo, no habría después otro día. Entonces, por tanto, el día de reposo para el pueblo de Dios, ahí habla claramente que era el día sábado, pero venía otro día, el cual es el día domingo. Y versión Jerusalén, por tanto, es claro que queda el descanso sabático para el pueblo de Dios, pero para el pueblo de Dios. Pero esto fue antes que Cristo llegara. Después cambia todo y ya hoy, hasta el día de hoy, se respeta el día de reposo o el día del Señor, que es el día sábado. Esta es la enseñanza. Les di bastante base bíblica, les di bastante conocimiento en la escritura de los textos, el cual usted ya tiene como base bíblica de poder decir, ¿cumplimos o no el día sábado? ¿Lo hacemos o no? Ya tenemos todas las bases bíblicas conforme a lo que hoy hemos dado a conocer a través de la escritura, y nos damos cuenta que ya el día sábado queda abolido con la resurrección de Cristo el Señor. Ya jamás se juntaron después de que resucitó Jesús el día sábado, sino el día domingo.